Yo busqué al Señor, y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Hoy vamos a hablar de cómo manejar el temor desde una perspectiva bíblica. Acompáñanos. La semana pasada hablamos acerca del temor y hoy vamos a continuar. Hoy vamos a ver dos cosas que se enseñan en cuanto al temor que son erradas, dos principios bíblicos que nos van a ayudar a manejar el temor y 7 pasos prácticos que podemos dar. Y antes de entrar en materia, quisiera recordarles el que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que es Mensajes de Plenitud, para que puedan estar recibiendo las actualizaciones de los videos que subimos, y también que nos pueden contactar a través de todas nuestras redes sociales. Vamos a empezar. Las dos cosas que se enseñan en cuanto al temor que son erradas. La primera es que el temor es malo. Como vimos la vez pasada, el temor es un mecanismo de supervivencia que nos cohíbe ante el peligro. ¿Cuándo es malo? Vamos a ver 3 cosas. La primera es que cuando se basa en imaginaciones o ideas o pensamientos que no son reales. La segunda es cuando se queda y nos hacemos esclavos del temor. La tercera, cuando hay cobardía, nos puede llevar a hacer más cosas por temor que por el deber. O dejar de hacer lo que debemos hacer sencillamente por temor, ¿no? Pero el plan de Dios no es que seamos temerarios ni gente sin miedo a nada, sino que seamos gente que a pesar del temor sabe manejar el temor y que no nos discapacite y que tampoco nos controle. A veces pareciera que el no temas como mandamiento general, como no robarás o tener miedo, es pecado. Son muchas los ejemplos en la Escritura donde personas hablan de sus batallas con el temor. Por ejemplo, el Salmo 56:3, David dice, pero yo cuando tengo miedo, no dice, me arrepiento porque ¿cómo es posible que tenga yo miedo? ¿No? Dice, cuando yo tengo miedo, confío en ti. El apóstol Pablo, por ejemplo, cuando fue a Macedonia, y varias veces en su ministerio él habla de esto, dice, cuando fuimos a Macedonia, no tuvimos ningún descanso, sino que enfrentamos tribulaciones en todas partes. Desde fuera, conflictos. Desde adentro, temores. Entonces, estos personajes bíblicos y otros muchos hablan de que en muchas ocasiones de la vida están por dentro batallando con un gran temor y no lo están viendo como si estuvieran en alguna clase de pecado, como a veces se nos puede hacer creer, ¿no? La segunda cosa que se enseña también, que pues yo lo veo como algo bastante desafortunado, bastante negativo, es que se dice, no temas porque si temes, lo que temes te va a pasar. Entonces, para mi gusto decir esto es una muy mala idea, es como echarle leña al fuego, porque si una persona está, imagínate, que la pandemia, que la economía, que esto, que a lo mejor me voy a enfermar, que no sé qué, y luego le dices, además de todo, ¿sabes qué? Pues, ¿qué crees? Que si temes todo eso que estás temiendo te va a pasar. Es una profecía autocumplida. Sí, y entonces pues ya agrégale, aparte del temor de la pandemia, de la economía, de la no sé qué, ahora agrégale el temor al temor, ¿no? Todo esto se saca de una frase que aparece en el libro de Job, donde Job dice, lo que temía me sucedió. Pero nosotros que enseñamos la palabra de Dios no podemos sacar una enseñanza de una frase. Fíjate, la Biblia tiene aproximadamente, tiene más de 500,000 de palabras. Si consideras las lenguas originales, hebreo y griego, 500,000 de palabras. Entonces, en ese más de 500,000 de palabras, ¿cuántas frases cortas crees que haya?
pues no sé, 100,000, ¿no? Y la Biblia relata, pues, situaciones, biografías, historias, poesías, y está llena de frases. Entonces tú no puedes sacar una frase de la Biblia y sobre esa frase hiperanalizarla y hacer toda una enseñanza, porque esa no es la labor de un maestro de la Biblia. Lo que importa es lo que la Biblia enseña, y cuando Dios enseña algo, lo hace de manera continua y es una enseñanza que se repite frecuentemente. Entonces, a veces puede pasar que personas que quieren manipular a otras usan frases bíblicas. Mira, la Biblia dice tal cosa. O a veces pueden ser también creyentes bien intencionados que al estar leyendo vieron una frase y de ahí empezaron, digamos, pues a pensar en ella y todo, y sacaron una idea, pero a veces esa idea no necesariamente concuerda con todo lo que la Biblia enseña. Entonces, lo más seguro es que podamos ver a Jesús, ver su enseñanza, ver su ejemplo y entender que lo que Jesús enseña y ejemplifica tiene una raíz desde el Antiguo Testamento y tiene una aplicación en el Nuevo Testamento, y todo eso es el conjunto de la enseñanza de Dios sobre un tema. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer en estos videos, el presentar como una enseñanza bíblica balanceada, para que no caigamos en este tipo a veces de enseñanzas erradas que no nos hacen ningún bien. En el Salmo que leímos hace ratito, dice que yo busqué al Señor y Él me libró de todos mis temores. ¿Qué está diciendo David aquí? Que él tenía miedo de varias cosas, pero que él se dio cuenta que la ayuda de Dios hizo que ninguna de las cosas que él tenía miedo le pasaran, que es lo contrario a lo que se enseña. Y de hecho, también hay una estadística interesante, que de las cosas que la gente teme, el 90%, una cosa así, es un número muy alto, realmente nunca se llegan a cumplir. Entonces, ¿cuál es la razón que nosotros queremos lidiar con el temor? No es porque va a pasar eso, sino más bien es porque el temor ya en sí es un lastre, ya en sí es un daño a nuestro ser, a nuestra mente, a nuestro cuerpo. Como dice el apóstol Juan, el temor es un castigo autoimpuesto, y porque el temor nos paraliza y nos discapacita para que podamos vivir vidas plenas y para que podamos cumplir con la voluntad de Dios. Entonces, por eso es que vamos a aprender cómo lidiar con el temor desde una perspectiva bíblica. Se dice que hay 365 no temas en la Biblia. Bueno, en realidad no hay tantos. Si te vas a una concordancia, podrás ver que a lo mejor hay unos 70, que de todas maneras son muchos, y varios otros pasajes que, aunque no dice literalmente no temas, infiere que pues no tengas temor. Ahora, de estos no temas los estuvimos estudiando y encontramos dos principios continuos en todos estos no temas de parte de Dios. El primer principio es que Dios le da esta instrucción de no temas a personas o pueblos que están de alguna manera tratando de seguir su voluntad. Que ya sea, por ejemplo, los patriarcas, ¿no? En el libro de Génesis, que son estos hombres que salieron de un contexto de poligamia, de idolatría, para seguir al único Dios vivo y verdadero, que no puede ser representado en una imagen, y vivir por fe, en obediencia a Él. Entonces, estos que peregrinaron y que fueron los padres no solamente del pueblo judío, sino de la fe en Dios, en su trayectoria Dios llegaba y les decía, no temas, ¿no? Luego vemos, por ejemplo, en el proceso del éxodo y de la conquista de la tierra prometida, cómo el Señor viene y les reitera, no temas. A través de la historia del pueblo judío en el Antiguo Testamento, vemos que a veces eran atacados por otros reinos vecinos, y había reyes justos como Josafat o Ezequías, y
cuando enfrentan batallas a veces contra ejércitos muy grandes, el Señor otra vez viene y les dice, no temas. Vemos también, por ejemplo, cuando en los profetas el pueblo se arrepentía porque les iba mal, de que habían desobedecido a Dios, pero luego venían y se arrepentían y el Señor, no temas, ¿no? Cuando Dios llama a muchos de sus siervos para servirle y saben que, que el servir a Dios iba a ser algo complicado, no temas, ¿no? José, cuando iba a tomar a María, no temas, José. Jesús, muchas veces a los discípulos en diferentes circunstancias, viene también con ese no temas. Entonces, el no temas no es como un letrero que Dios pone en el cielo para decirle a todo mundo, no teman, hijos míos, ¿no? Sino más bien son palabras que el Señor le está dando a ciertos individuos o a ciertos pueblos que están procurando agradarle y obedecerle. Proverbios 3, 21 al 26. Hijo mío, preserva la ley y el consejo. Nunca pierdas esto de vista. Estos infundirán vida a tu alma y adornarán tu cuello. Así podrás andar confiado en tu camino y nunca tus pies tropezarán. No tendrás temor cuando te acuestes, te acostarás y tendrás gratos sueños. No temerás que de repente te asalten las calamidades que merecen los impíos. El Señor te infundirá confianza y evitará que tus pies queden atrapados. La segunda cosa que pudimos observar es que en todos estos no temas que Dios da, siempre Dios da una razón de por qué no temer. No eran un no temas punto, o sea, como ya, sentido. deja de tener miedo, ya. Pero es que tengo una amenaza, pero es que no tengas miedo. No, era un no temas porque. Y lo que el Señor está haciendo es, ok, tienes una amenaza que es real, porque en todos estos no temas había una amenaza real. Entonces está la amenaza que estás enfrentando, es real, pero fíjate en esta otra realidad. Y entonces cuando tú cambias tu enfoque de la amenaza a lo que Dios te está diciendo o a la realidad espiritual, entonces el temor se minimiza y entonces es como tú puedes ya vencer el temor. Entonces vamos a ver, tomamos algunos ejemplos de los no temas de Dios para que vayamos leyéndolos y a ver si ustedes que están en casa incluso pueden pausar cada uno de estos versículos e identificar cuál es la razón que el Señor le está diciendo a esas personas que no teman. Bueno, el primer no temas de la Biblia es Génesis 15:1. Cuando Dios le dice a Abraham, después de que Abraham había rescatado a su sobrino y a mucha gente de unos reyes poderosos, vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Aquí está el contexto de alguien que está tratando de ayudar a otras personas que por hacerlo se mete en un problema y aquí viene la promesa del Señor. Otro pasaje que encontramos es en la vida de Isaac, el hijo de Abraham. Y dice que aquella noche se le apareció el Señor a Isaac y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, por amor de Abraham mi siervo. Nos adelantamos a la conquista de la tierra prometida. Dios le dice a Josué y nos dice a nosotros que estamos conquistando las promesas del Señor y yendo en pos de lo que Él tiene para nosotros, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Y dice así, escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Yo quisiera hacer un comentario en cuanto a esto, y es que aunque estas promesas o estos no temas
Dios se lo dijo a Abraham, a Isaac, y vamos a ver otras personas a las que Dios se lo dijo. Yo lo que puedo aprender es que cómo opera Dios y cómo lo que Dios dijo en aquellos años, Dios nos lo dice hoy a nosotros, a esta generación también, porque Dios no cambia. Ujú. Entonces vamos a ver otro caso que es Elías, el profeta, donde él está con una viuda que estaba en una situación precaria. De hecho, estaba esperando ya dejarse morir ella y su hijo porque había hambruna. Ujú. Y entonces llega el profeta Elías y Elías le dice, no tengas miedo, ve y haz lo que quieres hacer, pero antes cuece una pequeña torta bajo el rescoldo y tráemela. Esto es porque a esta viuda solamente le quedaba un poquitito de harina y de aceite para hacer pan y dejarse morir. Y el profeta le dice, primero hazme a mí. Después cocerás pan para ti y para tu hijo. El Señor, el Dios de Israel, me ha dicho, no va a faltar harina en la tinaja, ni va a disminuir el aceite de la vasija hasta que el Señor haga llover sobre la tierra. Cómo Dios cuidó de esta mujer en un tiempo de escasez total y la promesa de Dios de provisión para ella y para los que somos sus hijos, no importa la situación. Más adelante vemos al profeta Eliseo, que son rodeados por los enemigos, y el siervo de Eliseo se espanta por tanta gente que los va a atacar. Mandan toda una cuadrilla de soldados para prender a un profeta, ¿no? Y le dice Eliseo al siervo, no tengas miedo. ¿Por qué? Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y después dice que oró por él para que viera la realidad espiritual y dice que vio todos rodeados de carros de fuego. Entonces a veces es ver la realidad espiritual. Dios nos rodea, sus ángeles nos rodean y pues esa es la razón por la cual le dice no temas. Ahorita me acordé de ese pasaje que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién se va a meter contra los escuadrones de Dios? Así es. Bueno, otro pasaje es ya en la vida del rey David, donde David le está diciendo un consejo a su hijo Salomón y le dice, anímate y esfuérzate y manos a la obra. Me llama la atención porque normalmente el temor algo que hace es que nos paralicemos. Y aquí David le dice, manos a la obra. No temas ni desmayes, porque el Señor Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. A veces el llamado de Dios puede ser, lo que el Señor nos pide hacer puede parecer inmenso, pero aquí está la razón por la cual no hay que temer. Como habíamos dicho, a veces algunos reyes justos, había muy poquitos reyes justos desafortunadamente en toda la historia de Israel, pero algunas veces ellos eran atacados por los pueblos vecinos. Uno de mis capítulos favoritos de la Biblia es Segunda de Crónicas capítulo 20, donde vemos a Josafat y que 3 reinos se ponen de acuerdo para atacarlo. Y entonces ellos temen, porque era una amenaza realmente de devastación, y se humillan ante Dios y Dios manda un profeta y les dice, escúchenme ustedes, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escúchame tú, rey Josafat. El Señor les dice, no tengan miedo, ni se amedrenten al ver esta gran multitud, porque esta batalla no la libran ustedes, sino Dios. Y en otra versión dice, porque no es suya la guerra, sino de Dios. Es decir, podemos decidir nosotros librar nuestras propias batallas o decidir dejárselas a Dios. En Crónicas vemos otro evento
con el rey Ezequías, Ujú. donde dice, ánimo, esfuércense y no tengan miedo del rey de Asiria. Evidentemente a cada rato estaban siendo amenazados. Dice, ni tengan miedo de toda la multitud que viene con él, porque con nosotros está alguien que es más poderoso. Ujú. Entonces, en estas batallas, a veces Dios dice, no vas a tener que pelear, ¿no? Cuando tú vayas ya va a estar. A veces Dios sí te manda a la guerra, como a Josué, pero alguien más poderoso va contigo, ¿no? En Isaías encontramos palabras bien tiernas acerca de Dios hablándole a su pueblo. Vamos a ver Isaías 41. No tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Todos los que se enojan contra ti quedarán avergonzados y confundidos. Los que contienden contigo perecerán y serán como nada. Cuando busques a los que contienden contigo, no los hallarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, inexistentes. Yo soy el Señor, tu Dios, que te sostiene por la mano derecha y te dice, no tengas miedo, que yo te ayudo. Y tú, Jacob, eres como un gusano, pero no tengas miedo. Ustedes, los israelitas, son muy pocos, pero yo soy su socorro. Me llama la atención en este pasaje que 2 veces Dios dice, yo te sostengo de tu mano derecha. Me parece que Dios nos ve muchas veces como esos niños pequeños que necesitan la guianza de su Padre. Y estamos hablando de las razones, ¿no? Para no temer. Y nada más en este pasaje, yo no las he enumerado, pero hay muchas razones que el Señor nos da para no tener miedo. Bueno, vamos a Isaías 43, del 1 al 5, donde dice, así dice ahora el Señor, ¿quién te creó y te formó? No temas, Jacob, porque yo te redimí. Yo te di nombre, Israel, y tú me perteneces. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Yo soy el Señor, tu Dios. Yo soy tu Salvador, el Santo de Israel. Ya he pagado por tu rescate a Egipto, Etiopía y Seba. Ante mis ojos, tú eres grandemente estimado y digno de honra. Yo te amo, y por ti y por tu vida daré hombres y naciones. No temas, que yo estoy contigo. Del oriente traeré a tus descendientes, y del occidente volveré a juntarte. Qué palabras del Señor para nosotros. Fíjate que es muy parecido a lo que habla Efesios capítulo 1 de todas las bendiciones que gozamos por nuestra unión con Cristo, cómo Dios nos ve honorables y cómo Él dice, yo te redimí, yo te amo. Yo he pagado tu rescate, dice. Así es. Entonces la razón de no temer es Dios. Yo creo que lo que estos pasajes nos muestran es, ok, aquí está la amenaza, tú estás en una situación tal vez vulnerable, pero mira a Dios y que Él sea magnificado en tu mente, en tu corazón, en tus palabras, porque entonces el temor se va a hacer chiquito. Este pasaje también dice que no vamos a pasar por las aguas, ni por el fuego, ni por los ríos. Dice, vas a pasar, pero esos elementos no van a tener ningún efecto destructivo en ti. Otro pasaje en Isaías 44, el Señor nos dice, escúchame ahora, Jacob. Escúchame ahora tú que estás escuchando. Tú, Israel, eres mi siervo, yo te escogí. Yo soy el Señor, tu hacedor.
el que te formó desde el vientre y el que siempre te ayudará. Y yo te digo que no temas. Tú eres mi siervo Jacob, tú eres Jesurún, a quien yo escogí. Y voy a derramar agua sobre el desierto y ríos sobre la tierra seca, y también voy a derramar mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Así ellos crecerán entre la hierba, como crecen los sauces a la orilla de los ríos. Alguno dirá, yo soy del Señor. Otro más llevará el nombre de Jacob, y otro más escribirá con su mano dedicado al Señor, y será conocido por el nombre de Israel. Creo que un área donde a veces tenemos muchos temores es con nuestros hijos. Y aquí el Señor, en este pasaje que acabas de leer, aborda el tema de nuestros hijos, ¿no? Otra situación de mucha vulnerabilidad es cuando una mujer es madre soltera y tiene que sacar adelante a sus hijos, la economía. Es un reto grande, pero aquí están estas palabras del Señor en Isaías 54. No tengas miedo, que no serás confundida. No te avergüences, que no serás afrentada. Al contrario, te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y no volverás a acordarte de la afrenta de tu viudez. Tu marido es tu creador y su nombre es el Señor de los ejércitos. Tu redentor es el Santo de Israel y su nombre es el Dios de toda la tierra. Jeremías, capítulo 1, dice, pero el Señor me dijo, no digas, soy joven, porque a donde quiera que te envíe, irás, y todo lo que te mande, dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Daniel, capítulo 10, entonces el Señor me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pues aquí otra vez diferentes circunstancias. Jeremías, un muchacho que el Señor está llamando y que se siente muy inseguro. Dios le habla de por qué no temer. Daniel, un hombre que está buscando a Dios de una manera muy fuerte por su pueblo, y pareciera ser que Dios no le ha respondido cuando Dios le respondió desde el primer día. Y otro caso es Ageo, que es un pueblo que está en una restauración, están esforzándose por restaurar el muro, tienen muchos enemigos, y viene también el Señor y les dice, mi espíritu estará entre ustedes. A ti que estás en un proceso de restauración familiar, de restauración espiritual, fíjate lo que el Señor te dice, mi espíritu está entre ustedes, de acuerdo con el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Así que no tengan miedo. Un elemento importante que necesitamos recordar en todas estas circunstancias de la vida es que hay un pacto. Dios ha hecho pacto. Hizo un pacto con el pueblo de Israel y a través de Jesús y de su sangre derramada, y los que hemos creído en Él, hay un pacto con nosotros y como Dios guarda su pacto, podemos descansar en que Él va a obrar a pesar de nuestras inconsistencias, porque Él es un Dios de pactos. En la vida de Jesús, pues hay innumerables historias donde los discípulos tenían miedo, porque finalmente, o sea, caminar con Dios hecho hombre, te mete en circunstancias que no es de estar en tu casa viendo la televisión, ¿verdad? A veces de repente estás en el mar a medianoche y viene Jesús caminando sobre el agua, ¿no? Y se espantaron porque pensaron que era un fantasma. Cuando les agarra la tormenta, que lo vimos en el video pasado, ¿no? Y se están pensando que se van a ahogar y el Señor les dice, ¿por qué tenían miedo, no? Cuando el Señor aparece a ellos después de haber resucitado, también se aterrorizaron. Pero siempre el Señor, de una manera muy tierna, les anima y les dice,
no tengan miedo, o les dice por qué están así, ¿no? Así es. Vamos a leer Mateo capítulo 10, un ejemplo donde dice el Señor Jesús: ¿acaso no se venden 2 pajarillos por unas cuantas monedas? Aún así, ni uno de ellos cae en tierra sin que el Padre de ustedes lo permita, pues aún los cabellos de ustedes están todos contados. Así que no teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. Me encanta Lucas 12:32, donde el Señor nos dice: ustedes son un rebaño pequeño, pero no tengan miedo, porque su Padre ha decidido darles el reino. Vámonos a Hechos con el apóstol Pablo. Dice que una noche, mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión: no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Muchas veces los no temas de Dios van seguidos de una acción, o de Dios diciendo: y haz esto, es decir, muévete, no permitas que el temor te gane. Así es. Bueno, estos fueron algunos de los pasajes que seleccionamos como para ver diferentes circunstancias, cómo el Señor nos da razones para no temer. Vamos a terminar con 7 pasos prácticos para poder lidiar con el temor. Así es. Vamos al primero. El primer paso práctico es: reconoce el temor. ¿Por qué reconocerlo? Porque a veces podemos estar en un estado de ánimo en el que no reconocemos que tenemos miedo, sin embargo, a lo mejor tenemos depresión o estamos enojados y no sabemos por qué. Muy probablemente es porque estamos teniendo miedo a algo. El segundo paso es: discierne si es algo real o es algo imaginario tu temor. Muy bien. Número 3, ora. Ora al Señor. Empezamos este video con un texto donde David dijo: yo busqué a Dios y Él me libró de todos mis temores. Y este orar lo vemos repetidamente en la Biblia. Me viene a la mente en el capítulo 4 del libro de Hechos, cuando los discípulos del Señor fueron amenazados por las autoridades para ya dejar de predicar. Y ellos fueron, dice que unánimes se unieron, y su petición no fue: Señor, haz algo con las autoridades. O sea, no fue que Dios quitara el obstáculo, fue más bien, en este caso, por favor, ayúdanos a poder hablar tu palabra sin temor. Y dice que el lugar donde estaban congregados tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar sin temor la palabra del Señor. Entonces Dios nos fortalece para que no tengamos temor. Como vimos, el temor se agarra de creencias o pensamientos que estamos teniendo muy, muy aferrados. Por lo tanto, el cuarto paso es: medita en las promesas de Dios. Sus promesas es lo que Dios ha dicho, y aquí ya les dimos algunas razones. Pero quisiera darte hoy una razón aún más poderosa de por qué no temer. La razón es que Dios ya hizo todo lo necesario para que tú tengas acceso a Él. Ya no hay impedimento, ya no hay nada que tú tengas que hacer, ningún sacrificio, ningún tipo de cosa, porque Jesucristo en la cruz del Calvario hizo todo lo necesario para acercarnos a Dios. Hoy tú puedes tener acceso a través de Jesucristo a todas las promesas de Dios, si tan solo se lo pides, si tan solo lo crees y si tan solo lo recibes y le dices: Señor Jesús, yo te entrego mi vida y yo creo que en esa cruz pagaste en mi lugar, pagaste por mis pecados, para que yo pueda acercarme a ti, al Padre. Así que hoy
tú puedes hacer una petición sencilla ahí donde estás y decirle: Dios mío, Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito, reconozco que he estado lejano o lejana a ti y que yo quiero tener una vida bajo tus propósitos y bajo tu diseño, y que a partir de hoy tú seas quien me guíes, que tú limpies mi pasado y que tú me ayudes a caminar sin temor. Hoy yo creo en tus promesas y hoy yo las recibo y te doy gracias. Así es. Amén. Amén. Bueno, hoy hemos visto grandes promesas, grandes razones que el Señor nos da para no tener miedo. Hemos visto el poder de la oración. Y un quinto punto que es bien importante es que declares con tu boca las promesas del Señor. Hay una conexión bíblica y también neurológica entre lo que uno cree en el corazón y lo que uno expresa con la lengua. Con el corazón se cree para justicia, dice, y con la boca se confiesa para salvación. También a nivel neurológico, si yo empiezo a hablar correctamente, eso también va a cambiar mi estado de ánimo y incluso mi cuerpo. Entonces, te voy a dar algunos ejemplos bíblicos de declaraciones poderosas. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 46. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. En el Salmo 118 dice: en mi angustia oré al Señor y el Señor me respondió y me liberó. El Señor está de mi parte, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Así es, el Señor está de mi parte. Él me ayudará, miraré triunfante a los que me odian. Y luego finalmente en Isaías 12:2 nos dice: Dios es mi salvación, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Así es. El sexto paso es actúa, levántate. Levántate de esa manera de pensar errónea, levántate de ese estado de temor que te está paralizando. Y hay un pasaje donde dice que David se enfrentó al gigante Goliat, que era mucho más grande que él y más poderoso. Y me encanta porque ese pasaje dice que David corrió hacia el gigante a enfrentarlo. Entonces, hoy levántate y corre, no te detengas hacia lo que tienes que hacer, a lo que Dios te está diciendo que hagas, porque Dios está contigo. Y muchas veces llega a pasar, como dice la Escritura, buscarás a tus enemigos y no los hallarás. Todas esas temores que tienes de hacer lo que Dios te dijo que hicieras, cuando te lanzas, de repente te encuentras con que no están tus enemigos.
Así es. El último principio o el último paso es pedir ayuda si es necesario. Muchas veces necesitamos unos de otros y porque estamos como trabados y necesitamos hablar nuestros temores con alguien. Busca a alguien que sea más maduro que tú, que esté evidentemente no en una situación de temor y que puedas comentarle cuáles son esos temores. Muy bien. Pues hoy hemos terminado este tema del temor. Recuerden, pueden contactarnos a través de las redes sociales y que tengan un excelente día. Les bendecimos. Adiós. En tus manos, Dios, rendido estoy. Todo lo que soy está en ti, Señor. Todo mi ser en tus manos está, y tuyo soy por siempre. Jesús, yo creo en ti, mi Dios. Jesús, te pertenezco a ti. La razón para vivir, la razón para cantar con lo que soy. Caminaré por donde tú estés, en llanto y dolor, confío en ti. Y viviré por tus caminos y tus promesas por siempre. Jesús, yo creo en ti, mi Dios. Jesús, te pertenezco a ti. La razón para vivir, la razón para cantar. Jesús, yo creo en ti, mi Dios. Jesús, te pertenezco a ti. La razón para vivir, la razón para cantar con lo que soy. Te alabaré, yo te alabaré, te alabaré, yo te alabaré, te alabaré, yo te alabaré.
yo creo en ti, mi Dios. Jesús, te pertenezco a ti, la razón para vivir, la razón para cantar. Jesús, yo creo en ti, mi Dios. Jesús, te pertenezco a ti, la razón para vivir, la razón para cantar con lo que soy.